que el mayor milagro es ese, de que ellas son establecidas sobre una atmósfera, ¿verdad?, de la palabra y una atmósfera de cambio, que ya ellas salen libres de todas maldiciones generacionales y que van a caminar en la palabra porque sé que Dios está con nosotros y que nuestras generaciones son generaciones que le van a servir a Dios. Dios te bendiga, familia. Nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta contigo a esta hora. Nos sentimos honrados, contentos, ¿verdad? Saber que ya eres parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Hoy, señores, tenemos una invitada muy especial. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la van a conocer. Como lo prometido es deuda. Amén. Estaremos dando continuidad al poderoso testimonio del impacto extraordinario que Dios hizo con su vida y con su familia. Creemos en un Dios que trae transición, en un Dios que cambia, en un Dios que provoca metamorfosis, en un Dios que trae rompimiento y que cambia el hombre natural a un hombre pero sobrenatural. La tenemos con nosotros, la pastora desde Colombia. Ay, Dios mío, la pastora María Bernardo, amada de Dios. ¿Cómo se siente estar acá? Bendiciones, muy bendecida en esta nación para tomar y llevarme parte del fuego que portan. Amén. En cada administración, en cada palabra, porque sé que República Dominicana es una nación de fuego y Así de es. presencia del Señor. Aleluya, así mismo es y creemos fielmente, Oquida, que Dios la trajo con un propósito. Yo sé que lo que Dios ha estado haciendo acá ha sido de bendición. Como lo prometido es deuda, en el primer testimonio que usted pudo dar, se estuvo tocando palabra extraordinaria, cómo Dios la sacó de la depresión, cómo Dios extendió su mano de misericordia a su favor y cómo Dios comenzó a obrar. Y yo sé que ese testimonio ha impactado los corazones de muchos, ¿verdad? El enemigo nunca se queda tranquilo. No, 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 él Amén, no el se queda enemigo. quieto. Amén, porque el enemigo cuando hay una palabra de cambio, el Ujú. enemigo siempre tratará como de cambiar la atmósfera para desenfocar a alguien, ¿verdad? Así que creemos fielmente. Nos gustaría saber, obviamente, dentro de la palabra, el impacto de Dios que usted recibió desde el momento que ya su vida pertenecía solamente a un solo llamado Dios. Así es. Donde me puedo centrar yo es en el amor de Dios, el amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Así es. El testimonio anterior es un testimonio poderoso, Así ya es. que cada persona vive su propio testimonio Así es. y cada persona vive su propio encuentro. Y dentro del mundo cristiano vamos a ver diferencias, van a haber semejanzas, pero ante todo va a estar el amor del Señor. Así Yo es. quiero decirle a todos los que están conectados que Juan 3:16 dice, porque de tal manera Amén. amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Dios murió por ti, murió por mí, pero al establecernos a testificar hay muchas razones, porque hay mucha gente que ha pasado por donde tú has pasado Ujú. y hay mucha gente que necesita escuchar cómo Dios te Así es. sacó a Ujú. ti. Pero hay mucha gente que controversia muchas veces los llamados, Ujú. muchas veces los testimonios, porque no conoce verdaderamente el amor de Dios. Y yo quiero decirle a esos que escuchan este mensaje que el amor de Dios es principal, es el Así es. principal agente de cambio Así que es. toda persona debe tener para una opinión, para dar un testimonio, para resaltar ese poder de Dios sobre nosotros. Así es. Y entre nosotros los cristianos pareciera que hiciera falta el amor de Dios, Gloria a Dios. pareciera que hiciera falta el entendimiento de la palabra, porque muchas veces no oímos el mensaje, sino vemos el enfoque natural que la persona tiene. Gloria a Dios. Pero Dios es el que sabe el corazón Así y es el es. que está dentro del corazón del Gloria a ser Dios. humano. Así que yo te vengo a decir que por ese mismo amor tú también llegaste al Evangelio, que Aleluya. por ese mismo amor Dios te establece sobre un testimonio de vida
para que otros lleguen a Cristo. Aleluya. Amén. Y no voy a callar porque sé que hay mucha gente que ha recibido la primera parte, ha recibido estas luchas espirituales, la ansiedad, muchas luchas espirituales, las cuales traemos aún de la simiente del enemigo. Amén. Porque las maldiciones generacionales tienen que ser cortadas dentro de la iglesia. Yo creo que a veces hay más que cortar dentro que fuera. Amén. Aleluya. Así es. Ya que toca un punto muy fuerte respecto a los simientes, respecto a la familia, respecto a los pactos generacionales. ¿Usted fue la primera persona cristiana dentro de su familia, Mm, o habían otras personas que obviamente eran cristianas primero que usted? Sí, mi hermano. Lo que pasa es que siempre uno abre la brecha. Exacto, abre el camino. Exacto, siempre uno hay el que abre el camino. Mm, Cuando yo llegué a los pies de Cristo, ya otros estaban caminando dentro de la familia. Y aleluya. fue un pilar fundamental, ya que nos apoyábamos y unos guiábamos a otros. Wow. Por eso te digo, o sea, dentro del pilar fundamental para tú poder testificar del poder de Dios, es que dejes que te toque el amor de Dios. Gloria al Señor. Desde ese momento que usted dio su primer paso, lo que Dios hizo con usted, su misericordia, Dios extendió su mano de poder, su mano de misericordia, con un propósito determinado. Tu primer paso en el Evangelio, ¿cómo lo sentiste? ¿Muy fuerte o te sentiste wow, avanzo o no avanzo? Desde el momento que tú estabas dando tus primeros pasos, ¿cómo pudiste manejarte respecto a las palabras negativas, respecto gente que decían, le voy a dar un mes siendo cristiana, 2 meses siendo cristiana, está cogiendo el evangelio de relajo? Siempre hay palabras negativas que quieren como desanimar a uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiste asimilar todas estas cosas, los dardos del enemigo, las tentaciones, las ofertas, en tus primeros pasos en el evangelio? Bueno, la verdad es que van subiendo de nivel. Cuando nosotros iniciamos en el Evangelio, van a haber unas propuestas, ¿verdad? Oh, Diferentes a las de ahora. O sea, las yes. propuestas nunca van a dejar de cambiar, Así es. porque las propuestas siempre van a estar con el objetivo del enemigo, sacarte del propósito. Pero Aleluya. aún el enemigo usa gente también para sacarte del propósito. Como dices tú, hay gente que te dice que no vas a llegar, que no lo vas a poder. Sí. Pero yo saqué un tema muy importante que le llamé los impulsadores de tus sueños. Cuando José, ¿verdad? Los Wow. hermanos le tenían envidia, que era por el manto, por lo que él portaba, de pronto por el trato de su papá. Hay gente que te tiene envidia por el trato que Dios te ha dado a ti. Pero yo quiero decirte que aunque se levante lo que se Sí. levante, al final José recibió la bendición que él esperaba, recibió el posesionamiento, y hay gente que se va a levantar, siempre va a haber gente que se va a levantar, Gloria a pero Dios. no importa los que se levanten, tengo que decirle a los que se levanten en contra del Evangelio. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que se levantan los mismos de la iglesia, los mismos que están adentro. Y yo quiero decirles a esas personas que tengan cuidado, porque el amor de Dios les va a alcanzar y un día se van a dar Aleluya. cuenta que tenemos que ser como en la unidad para poder avanzar en el propósito del Señor. Y Sí. yo, y yo pienso que cuando una persona tiene un propósito, esta va a avanzar sobre todas las cosas. Aleluya. Mira lo que dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Esta es una palabra que quiero Santo. regalarte. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te Aleluya. fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, y te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué lindo es Santo. saber que todo un nuevo creyente o Wow. personas que entran en el Evangelio los encaminemos bajo esta gloria, amén. Aleluya. No bajo el rechazo ni la persecución, Amén. no, porque es que a veces dicen, pastor, dicen, no es que ese es ataque del diablo, que él se deja usar de Dios. No, tú te puedes dejar usar de Dios, pero tienes que tener dominio propio en Aleluya. tus palabras y en tu actuar para con otros. De Wow. hecho, Wow. debe haber un ente regulador dentro de las iglesias para estos ataques, Así porque es. la iglesia tiene que ser una iglesia basada en el amor, Así es. en que Dios fue que pagó el precio, y aparte la iglesia tiene que establecer principios y normas de identidad, de respeto para esa persona que entró al Evangelio nuevo. Gloria a Hay Dios. muchas iglesias que en vez de abrirle la puerta se la cierran, Santo. amén, porque cada persona va a ir con diferentes circunstancias y la iglesia tiene que estar preparada para manejar este tipo de personas Gloria a Dios. que llegan a los pies de Cristo. Así es, Dios mío. Esas personas,
amada pastora, que vienen a los pies de Cristo, que Dios lo sacó del homosexualismo, la brujería, la hechicería. Mayormente aquello que Dios lo sacó del homosexualismo, de mujeres que eran lesbianas, y Dios la trajo, la cambió, pero están peleando esa lucha, están peleando esa batalla, están peleando esa prueba. ¿Qué usted les recomienda para que puedan perseverar en el Evangelio en medio de esa guerra que están peleando? Bueno, primero que todo, hay guerras que no pueden ser comentadas y hay otras que sí, Wow. dependiendo de la madurez del siervo que le corresponde a esa persona. ¿Qué tipo de guerra no puede ser comentada, por ejemplo? Bueno, hay guerras que no pueden ser comentadas, por eso te digo, dependiendo del nivel de Dependiendo. madurez del siervo, Exacto. porque hay pastores que son inmaduros frente a estos temas. Santo. Amén. Tienes que entender la espiritualidad en lo profundo para poder entender a la persona. Por eso es que todo ministro tiene que ser capacitado en muchas áreas dentro de la iglesia, porque no solamente le van a llegar ovejas, le van a llevar cabras, chivos, le va a llegar de todo. Entonces tiene que ser capacitado aún en el área psicológica, Dios en las mío. áreas emocionales, en las áreas espirituales, para poder avanzar. Mire, y sabemos que para los que aman a Dios, yo no sé cuántas Mm. personas aman a Dios. Santo. Dice, todas las cosas cooperan para bien. Así Dice es. Romanos 8:28. A veces decimos, no, yo no puedo testificar. Tú tienes que hacerlo, porque es a través del testimonio que mucha gente va a llegar a los pies de Cristo, porque mucha gente está en secreto, ¿verdad? No pudiendo decir lo que está viviendo por pena, por crítica, por señalamiento, pero yo te vengo a decir ahora, di lo que estés viviendo, díselo al Señor en secreto. Y si encuentras a alguien que te pueda ayudar, yo sé que vas a salir de donde estás y vas a avanzar en medio de la palabra y en medio del propósito del Señor. Wow, wow, santo. Así es, cuando Cristo llega a la vida de la persona, Cristo trae un cambio, una transformación, una liberación. El plan del creyente o el plan de Dios, obviamente, en la vida del creyente, es que su propósito se lleve a cabo. Pero hay una lucha, hay una batalla que siempre estará constante. Ahí se va a conocer quién será el campeón, oh Dios mío. Pero como Dios apuesta a ti, Dios sabe que como Él venció en la cruz, nosotros también venceremos. Ahora bien, un guía de Dios, su primer año en el Evangelio, cuando le tocó dar su primer mensaje, ay Dios mío, ¿cómo usted se sintió? Bueno, la verdad es que esto va en la persona que te dirige, ¿me entiendes? En los niveles de gloria que ella o él ve en ti. Porque uno tiene que ser un detector. Si hay una persona que ha llegado a la iglesia y está viviendo un proceso, pero esa persona tiene un llamado, esa persona se tiene que guiar de una manera especial para cuando le llegue el tiempo de su promoción, esta persona se pueda mantener. Amén. Gracias a Dios conté con una persona maravillosa, Yesenia Meléndez, y ella me guiaba y me decía, Mari, mejora esto, hazlo Wow, así, wow. porque uno tiene que tener un Así direccionamiento es, del un espíritu, guía. pero una guía también Así de ese mismo, pastor o pastora encargada dentro de la iglesia. así mismo Y es. pues los primeros tiempos en el Evangelio, tú sabes que son de altos y Sí, bajos, sí, de sí, ires y sí, venires, sí. pero está en el interés del espíritu y el interés del pastor que tú te mantengas ahí en esa línea y perseveres en lo que Dios tiene para ti. Gloria al Señor. Así es. Y creemos fielmente que los planes de Dios, los propósitos de Dios son eternos. ¿Verdad? Unquila de Dios, ¿cuántos hijos usted tiene? Yo tengo dos hijas. Dos hijas. La gloria es de Dios, ¿verdad? Eh, Siempre cuando Dios nos da buenos regalos, el enemigo, el enemigo nunca se queda con los brazos cruzados. Uno de tus mayores milagros que Dios hizo en tu hija en el momento que tú diste a luz. Cuéntame un poquito, respeto, cuando Dios te dio esos dos regalos, los ataques que tú recibiste, porque yo estoy seguro que el enemigo no quería que ninguna de ellas naciera. Y para la gloria de Dios, nacieron con un propósito y al tiempo de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. Uno de los milagros que Dios hizo en tus hijas en el momento que diste a luz. Bueno, gloria a Dios, cuando nosotros estamos ya caminando en el Señor y entramos en esta parte de ser madres, ¿verdad? Ahí vemos la misericordia del Señor. Bueno, mi hija mayor
nació y nació con propósito, mi otra hija también. Pues el milagro más grande que yo puedo ver es que Dios les entrega a ella una madre restaurada, amén, Aleluya. una madre cambiada, una madre que vela ahora por su seguridad espiritual y que vela ahora por su crecimiento espiritual. Así Yo es. creo que el mayor milagro es ese, de que Así ellas es. son establecidas sobre una atmósfera, ¿verdad?, de la palabra y una atmósfera de cambio, que ya ellas salen libres de todas maldiciones generacionales Gloria a y que van a Jesús. caminar en la palabra porque sé que Dios está con nosotros y que nuestras generaciones son generaciones que le van a servir a Dios. Gloria al Señor. Esos pastores que tienen hijos que todavía no les sirven a Dios y personas sin el conocimiento atacan los hijos de Los los hijos de los pastores. pastores. ¿Qué usted recomienda respecto a esa área? Bueno, yo recomiendo, yo lo practico. Nosotros tenemos que dividirnos en dos. Ujú. Mis hijas son hijas de María, Gloria a no Dios. son hijas de la pastora. Amén. Wow. La pastora es una imagen de la iglesia que al igual que tus hijos, mis hijas también necesitan. Porque le ponen una carga a los hijos de los Ujú. pastores, porque tienen que ser como los pastores. Pastores. Recuerde que Wow. la salvación Wow. es Wow. individual Así es. y cada trato con cada persona va a ser Ujú. diferente. Yo no permito a nadie de la iglesia que juzgue a mis hijas ni les ponga carga, porque ellas van a vivir su propio proceso, Así es. como lo viven los hijos de los líderes, los hijos de los que van a la iglesia. Entonces tenemos que quitar esta carga, porque la verdad es que el que hace el cambio en nuestras vidas es el Señor. Así es. Amén. Dios mío, es interesante, es bueno siempre tocar estos puntos porque vemos personas hoy en día que a veces atacan los líderes porque el enemigo siempre busca cualquier área, ¿verdad? Para poder atacar a aquellas personas que Dios lo ha posicionado con un propósito o lo ha posicionado con una palabra poderosa. Así que te recomiendo que si está peleando esa guerra en tu casa, si está peleando esa guerra con tu familia, solamente mantén tu fe en alto. Siempre habrán palabras negativas, pero la palabra dice que el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Amén. Dios. Y con respecto a los hijos de los pastores, quiero decirte que todos los pastores hablamos en común, o sea, pastor con pastor, líder con líder. Y quiero decirte que todos los hijos de los pastores necesitan un encuentro con Así el es, Señor así y es. necesitan de tu oración, Gloria a necesitan Dios. de tu respeto y necesitan de tu apoyo. Aleluya. Amén. Así es. Porque cuando son hijos de los pastores, ellos no escogieron un pastor como padre, ellos me Ah, escogieron a mí como madre y como Dios. madre yo tendré unas reglas y como madre de familia yo tendré también que sembrarle unos principios, porque hay principios que los tenemos que llevar desde la casa, otros serán formados con la palabra, pero los hijos de los pastores son hijos muy vulnerables a la crítica y a la murmuración. Y Gloria quiero a Dios. decirte, tú pastor que me escuchas, que tu hijo le irá a servir a Dios y que Santo. será ejemplo y testimonio bajo el poder de Dios en tu Aleluya. congregación. Así es, así es. Y creemos que esos hijos crecieron con un propósito y con una asignación. Que aunque el diablo no quiera, eso se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús de Así es, Nazaret. porque es que hay hijos de pastores que aunque nazcan dentro del pastorado, se sienten cohibidos muchas veces porque aún no son libres o aún no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Aleluya. Aunque la palabra diga, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ningún hijo de pastor va a ser salvo porque su padre es pastor. Wow. Dios mío, no desata eso. Sí, porque hay personas que se enlazan y entienden que como un familiar está en el camino, entendemos que lo único que Dios se compromete a guardar tu familia, Hasta a, que exacto, ellos se encuentren con Dios. exactamente, pero no es que Dios está obligado a salvar un familiar tuyo si no está en Porque el tú estés camino. pastoreando, Porque eso no lo exacto. va a hacer el Señor. Yo le digo a mis hijas, yo Amén, soy la pastora, pero amén. aquí cada uno tiene que correr por su salvación Así es, y así es. hablarles claro, pero de ellos es la decisión y muchas decisiones duelen dentro de las familias pastorales, Ujú. porque dentro de las familias pastorales hay conflictos espirituales también. Gloria a Dios.
Yo conozco hijas de pastora en el satanismo, en el Wow. homosexualismo, en el lesbianismo. Entonces no le pongas más carga a ese pastor. Dios Con mío. la tuya es suficiente. Así mismo es, Dios mío. Ahora, ¿qué consejo? Vamos a aprovechar este punto. ¿Qué Ujú. consejo, qué palabra de aliento usted me le daría a esos líderes que tienen a sus hijos pastores tremendos en Dios? Tremendos Ajá, pastores. pero tienen sus hijos en la droga, tienen sus hijos atados a la bebida, tienen sus hijos, hijas lesbianas, hijos homosexuales y así sucesivamente, que están luchando, orando para que Dios haga cosas extraordinarias. Y hay un momento que los líderes se hacen el fuerte, ¿verdad? Para Claro, poder pero en la habitación en se la destruyen. habitación. Pobrecito, sí. ¿Qué palabras más o menos? Yo lo que le diría es que esperen en el Señor y Oh, en el gloria a poder de su Jesús. fuerza, de verdad. Es que me has tocado un Wow, tema bastante fuerte, gloria a porque Dios. yo sé que hay pastores que necesitan una palabra, Oh, gloria a no un Jesús. juzgamiento. Y Wow. cuando ese pastor entra en esa habitación, se vuelve también una persona que necesita de esa oración, que Así es. necesita de esa presencia. Y vengo a decirle a esos pastores que Amén. tienen esos hijos en problema, que no son un problema, Amén. que están viviendo un testimonio que van a dar más adelante de lo que Dios va a hacer. Aleluya. Amén. Es un testimonio, porque es fuerte, pastor. Es fuerte saber que los demás caminan y tus hijos no. Wow. Es fuerte, pero tenemos una esperanza. La Así esperanza es. es que todo lo puedo en Cristo Eso que que me me fortalece, fortalece. dice Filipenses. Ujú. Entonces, llénate de esa fuerza renovadora cada día, siempre apuntando a que tus ojos lo verán. Gloria al Señor. Siempre la fe en alto, porque la fe mueve montaña. Ahora, eso, por ejemplo, esos líderes, Dios mío, no sé por qué Dios nos está metiendo por esa Sí, es área. un tema Es bastante un tema importante. muy, yo conozco pastores, por ejemplo, conozco un pastor, amigo mío, que sus hijos no son cristianos, ni su esposa también. Y a veces Qué lucha. parte de los miembros que no entienden también se levantan y hacen la guerra. Esos pastores que tienen todo encima, que a veces le preguntan a Dios, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué camino se le puede iluminar para que, porque hay un momento que por más que ministre en un altar, es humano. Es Y hay un humano. momento que nos sentimos como que todas las puertas están cerradas. Pero Dios siempre abre un camino a nuestro favor. Yo siempre he dicho que el evangelio muchas veces se maneja en mentiras. Amén. Y Dios. no en intimidad. La intimidad te revela una verdad, pero muchas veces manejamos un autoengaño, ¿verdad? Tú Santo. lo que tienes que hacer es ser sincero en la presencia del Señor e Wow. importar lo que te digan para que puedas ir por tu propósito. Pero yo no puedo llevar en la contraria a una realidad, ¿verdad? Que puedo manejar frente a circunstancias Jesús. para nosotros ver la gloria del Señor. O sea, tú Santo. tienes que sincerarte con el Señor y también revisarte, Ujú. porque muchas conductas a veces llegan para cambiar las circunstancias. Gloria a Hay Dios. conductas negativas dentro de los pastores que no dejan que las familias lleguen a Cristo. Y cuando no Wow. dejan que las familias lleguen a Cristo, es ahí el problema. Santo. Aleluya. Eso hay que revisar cuál es la conducta Ujú. Así que es. permanece ahí. Gloria al Señor. Así es siempre cuando hay un momento que, O puede ser también un propósito del Señor para amén. que tú busques, porque si te los compone o te los arregla o los mete en el camino, ya tú te vas a enfriar. Eh, Eso tiene mucho estudio, sí. Exacto, muchas áreas donde las personas tienen que entender cuál es su asignación, que a veces cuando nos estamos como acomodando demasiado y Dios nos está haciendo un llamado y nos hacemos locos y Dios llamando Así y es. Dios mandando y nos hacemos locos, hay un momento que a veces Dios permite circunstancias para que aprendamos a obedecer la voz de Gloria Dios, a Dios. porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios misericordioso, es un Dios que cuando Él llega todo lo cambia. Amén. Por los siglos de los siglos. Ungida de Dios. Amén. Para culminar acá, que ya tenemos los minutos acá. Contados. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Para terminar acá, gloria al Señor. Entendemos que Dios siempre entrega grande responsabilidad. Desde el momento que el mismo Dios le entregó esa responsabilidad respecto al pastorado. En el momento usted le dijo a Dios sí, o en el momento usted como que no quería, Bueno, hay hasta que tuvo que ciertas asimilar. señales de un llamado. El Ujú. primero es que tú no lo vas a aceptar
porque el que lo acepta así rapidito, quiere decir que crea que es algo fácil, Ujú. pero tú no lo vas a aceptar porque el llamado es una responsabilidad. Cuando lo aceptas viene un reto y después que viene el reto Wow. del llamado vienen ciertos ataques que de pronto ahí donde vas a descubrir si verdaderamente eres llamado. Cuando se levanta la crítica, cuando se levanta la murmuración, dice o me retiro o salgo, porque hay murmuraciones Sí, fuertes sí, de sí. gente criminal. Hay gente que no mata con el revólver, pero mata con la Con la lengua. Exacto. Entonces, hay críticas que te van a catapultar y te van a mantener en decir, ¿sabes qué? Dios me llamó y para adelante. Amén. Pero no mantenerse en el Señor y en la presencia del Señor es lo que cuesta Wow. cuando somos llamados por Dios. Así es. Dios mío, interesante, impresionante. Siempre es bueno tomar esos pequeños testimonios, ¿ya? Para aliento de muchos líderes, gente que verdaderamente Dios llamó, porque al que Dios llamó siempre pasa persecuciones, pero al fin y al cabo permanece y persevera en las cosas de Dios. Hay otro que se engancha, otro que se lanza, otro Otros que se que promocionan se ellos mismos promociona. Si Dios promociona, cuando vienen los vientos, cuando vienen las no tempestades, permanecen. no permanece porque su edificación lamentablemente está sobre la arena. Pero cuando Dios llama a alguien, su casa es fundamentada sobre Sobre la roca. la roca. Así que llamado usted le hace a aquellos que no tienen a Cristo y ahí usted culmina con una oración. Bueno, los que no tienen a Cristo, les digo que es el mejor camino, Aleluya. que Él es todo en tu vida. Vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a establecer una palabra de rompimiento sobre ese corazón. Lo que pasa es que los que no tienen a Cristo, falta que la gente ore por ellos y los Aleluya. reciba con amor. Así Amén. Y los es. establezca sobre una palabra. Los que no tienen a Cristo, hay aún gente dentro de la iglesia que no tiene a Cristo. Wow. Amén. Así es. Porque es que ir a la iglesia no te asegura que tú eres cristiano. Amén. Vestirte de una manera o de la otra no te asegura que tú eres cristiano. Así es. Tener a Cristo es mostrarlo a Él, no solamente por afuera, sino por dentro. Amén. Y no solamente con las expectativas de un hombre, sino con las expectativas del Espíritu. Así es. Porque tener a Cristo es tener yo ética, Amén. es ser yo formado en la palabra, es hablar, es tener el amor de Dios. Y para los que no tienen esto, quiero decirles que pronto les llega su promoción, pronto les llega su momento de establecerse verdaderamente en la presencia del Señor. Gloria a Es una Jesús. oportunidad de vida eterna. Así es. Aleluya. Así que culminamos con una oración. Claro que sí, vamos a Aleluya. orar y quiero orar por esos pastores que tienen los hijos que no han llegado a los pies de Cristo. Puedo sentir el dolor de ellos Santo. porque en cierta forma falta todavía por Amén. caminar. Y quiero decirle a esos miembros de esas iglesias, a esos líderes, que paren un poco el dedo juzgador, Ay, porque nadie sabe con la sed que otro bebe. así es. Quiero decirle a los hijos de los pastores que me escuchan que las puertas del reino están abiertas para el día que tú decidas seguir a Cristo. Y Amén. espero que sea hoy. Señor y Padre de la gloria, te doy Sí, gracias en esta Jesús. preciosa mañana, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Declaramos rompimiento. Declaramos un corazón de carne, Señor. Un corazón, Padre mío, que perciba al Espíritu de Dios. Te pido por los pastores. Declaro que toda tu casa le servirá al Señor y que serás establecido sobre esa bendición. Y que no importa el testimonio que hayas vivido, lo importante es mantenerte en Cristo y creer que somos uno en Él y que eres mi hermano y que te vamos a ayudar porque vamos a avanzar en lo nuevo que tiene Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Impresionante, señores. La gloria de Dios por los siglos de los siglos. Dios siempre tiene una palabra claro y precisa, ¿verdad? Para levantar a aquellos creyentes, no solamente líderes, no solamente pastores, sino a todo aquel que ama a Dios. No importa que usted sea nuevo creyente, no importa que usted sea creyente, no importa que usted sea evangelista y no importa que usted no tenga ministerio. Dios no ama a todos iguales. Así que lo que Dios exige de nosotros es obediencia a su palabra. Que amemos Obediencia. su palabra, que caminemos por su palabra y que lo que Dios te diga, amén, lo pongamos por práctica. Amada pastora, ¿cómo las personas pueden contactar a usted en sus redes sociales? Bueno, yo aparezco como la pastora Mari Alvis Amén. y también a mi número, ¿no? Amén. Al 301-624-3000 en Colombia. Aleluya. Quiero decirles a todos los oyentes
no se detengan. Aleluya. Amén. Que el nivel de la crítica nos catapulta a un nivel más de gloria. Así Amén. es. La ubicación de la iglesia ya, por si alguien... Bogotá, Bogotá. en Bogotá, queda en Bogotá, en la parte, buscando el norte, por el área de Suba. En Bogotá podemos encontrarnos, pues las puertas están abiertas para los dominicanos, Aleluya. peruanos, ecuatorianos, para mis hermanos. ¿Sabes qué me llamó la atención antes de despedirme de ti, Joshua? Que dijo, tú eres mi hermano, hijo de mi padre. Gloria Amén. al Señor. Es una expresión de sabiduría. Tú eres mi hermano, hijo de mi padre. Padre, así mismo es. ¿Y el nombre de la iglesia cómo es? Casa de restauración y avivamiento a las naciones. Dios mío. Wow, tremendo. Así que hay una unción, amén, en esa casa. El avivamiento de Dios. Te esperamos por allá. Amén, así es. Hay un fluir de Dios. Así que, como siempre, nos puede buscar así mismo también en todas las redes sociales. Joselito Pérez o Evangelista Joselito Pérez. También puede buscar la página Excelencia Cristiana y el canal de YouTube Excelencia Cristiana Televisión. Puede compartir los videos. Que el eterno Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Amén.